¿Qué tal? Les dejo este videito como una forma de hacer una síntesis de lo que estuvimos viendo hoy en la videoconferencia. Un poco para que aquel que se quedó con algunas cosas pueda refrescar ideas y por ahí para el que hubo algunos que no se pudieron conectar hoy, que a partir de este video por ahí puedan entender mejor la presentación que les dejo ahí como resumen de la clase. Eh, a ver, hoy estuvimos trabajando básicamente ya y metiéndonos de lleno en lo que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pero pensándolas en el plano educativo. Y bueno, no nos quedó otra que pensar en este contexto que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque hoy estamos viviendo una situación que en relación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación no nos imaginábamos hace unos meses que le íbamos a tener. De hecho, esta situación, este contexto de aislamiento en el cual estamos viviendo, nos forzó a que pudiéramos poner en marcha todas las formas de pensar que la virtualidad podía ser una alternativa para llevar adelante nuestras clases. Pero ahí surge una de las cuestiones de las que más se ha hablado en este tiempo, que tiene que ver con este término: las brechas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las brechas? Hablamos de esas dificultades, esas trabas que se presentan. Digamos, siempre en nuestro país estamos muy acostumbrados a hablar de la idea de brechas en diferentes contextos, pero bueno, hoy estuvimos charlando particularmente de las brechas que se presentan en este contexto de pensar la virtualidad como una alternativa para llevar adelante las clases. Y la primera de las brechas que surgió ahí, o la primera que nos imaginamos cuando charlamos de esto, es la que tiene que ver con el concepto de conectividad. La brecha de conectividad, que si queremos podemos ampliar el término para pensarla como brecha de acceso, y ahí no solamente incluimos la conectividad, sino también la propiedad, el acceso a un dispositivo, a tener una computadora o un teléfono celular que me permita llevar adelante unas clases. Esa es la principal brecha que se piensa a la hora de pensar cuáles son las dificultades a las cuales nos enfrentamos para llevar adelante nuestras clases en un contexto de aislamiento. Pero sin embargo, también hay otras brechas que están quedando invisibilizadas y que son, por ejemplo, la brecha o las dificultades que se presentan cuando nosotros implementamos una clase virtual y no somos nosotros los que estamos para explicarle y el alumno tiene que entender solo o con la ayuda de los padres, y a veces los padres no están disponibles, no pueden o no tienen los recursos para poder explicarle a sus hijos un tema, o también la situación de que por ahí hay familias que pueden llegar a tener computadora, pueden llegar a tener acceso a internet, pero capaz que tienen una computadora y son 3 chicos teniendo que hacer tareas, más 2 padres haciendo home office, lo cual hace que sean insuficientes los recursos. Es decir, cuando pensamos las brechas y de acuerdo al contexto podemos pensar en otras. Esto, cuando yo diseñé el programa de esta materia y no estáamos viendo este contexto, no estaba pensando particularmente en estas brechas de las que estamos hablando ahora. Estaba pensando por ahí en otras brechas que tienen más que ver con una cuestión teórica, una discusión teórica acerca del acceso a la tecnología. Ahora estamos hablando de cuestiones bien concretas. Otra de las cuestiones que estuvimos charlando hoy, que tenía que ver con el uso de la tecnología en las aulas, de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, era el hecho de ver de qué manera o cuáles son las etapas en las cuales nosotros podemos dividir el nivel de avance y de compromiso con incorporar las tecnologías a las aulas. Ahí hoy estuvimos viendo e identificamos tres etapas. La primera podemos llamarla apresto. Apresto es cuando un docente dice:
quiero usar la tecnología, yo la voy a utilizar, pero en realidad el uso que se hace es un uso muy elemental, un uso que en general no genera un cambio en las formas de trabajo con cuando no utilizábamos la tecnología. Es decir, un uso, incorporar las tecnologías pero para seguir trabajando exactamente de la misma manera en que lo veníamos haciendo. El segundo momento que podemos identificar se denomina el uso. Acá es cuando alguien está familiarizado con las tecnologías, las usa cotidianamente, pero cuando llega la posibilidad de llevarla a lo pedagógico, por ahí se complica un poco más. Y no hay un interés, una clara definición del uso pedagógico, pero sin embargo estamos empezando ya a familiarizarnos más con el uso de la tecnología. Y el último momento es el momento de pensar la integración. Cuando nosotros hablamos de la integración curricular de las tecnologías, estamos pensando en el momento en que logremos invisibilizar de alguna manera a las tecnologías, es decir, cuando las tecnologías ya sean algo natural dentro de las aulas, sino algo que nos llame la atención, que sea novedoso. Ahí la idea de el hecho de poder pensar en cómo usamos la tecnología después de estos momentos, hoy también estuvimos viendo que a la hora de planificar hay diferentes modelos que nos pueden llevar a saber, por un lado, en qué etapa de la incorporación de las tecnologías podemos estar, y ese es el modelo SAMR o SAM. El modelo SAMR lo que nos define es eso, más o menos el lugar o la etapa en la cual estamos dentro de la idea de incorporar la tecnología al aula. La R, que es cuando ya estamos pensando en actividades que no podríamos haber realizado si no tuviéramos la tecnología, es decir, el reemplazo por el reemplazo de actividades que van ya, dejan lo analógico para pensarlo ya en un contexto bien digital. Y el otro modelo que estuvimos viendo es el modelo que se llama TPACK. El modelo TPACK sí es el que nos hace reflexionar sobre cómo debemos planificar, cuáles son las etapas. Es decir, primero saber que primero yo tengo que tomar una decisión que es el contenido que yo quiero trabajar. Después de haber tenido en claro cuál es el contenido con el que yo quiero trabajar, trabajo lo pedagógico, es decir, cómo voy a abordar ese contenido, de qué manera lo voy a trabajar. Y recién el tercer paso es pensar lo tecnológico, es decir, saber si la tecnología va a ser realmente un aporte o no. Porque no tenemos que pensar que siempre la tecnología es la respuesta a todo y es la que nos va a ayudar en todo. En algunas cosas puede ser un aporte y en algunas cosas podemos, sin ningún tipo de problemas, seguir trabajando como veníamos haciéndolo. Es decir, estas cosas vimos en función de cuáles son los modelos. También trabajamos un poquito hoy sobre búsqueda de información, y ahí es importante que uno sepa cómo funcionan los buscadores, cuáles son los criterios de búsqueda, qué cosas tienen en cuenta un buscador para darme a mí un resultado. Es decir, entender que tampoco un buscador es algo que no se involucra con nada. Los buscadores trabajan con nuestra información. De hecho, ver que si nosotros estamos haciendo todos una misma búsqueda, es muy probable que el resultado no sea exactamente igual para todos, porque el buscador toma también la información de qué es lo que yo hice o mis búsquedas previas para darme un resultado, por dónde yo estuve navegando. Esos son otros de los temas que estuvimos trabajando. La idea de otro de los temas que vimos hoy y que tiene que ver con el trabajo práctico que yo les dejé ahí en el aula es pensar en dos ideas. Hay un concepto que introdujo Mark Prensky, que habló de los nativos e inmigrantes digitales. Max.
Mark Prensky hizo que durante mucho tiempo mucha gente categorizara a las personas que usábamos Internet en función de estos conceptos. Los nativos eran todos los nacidos antes de el 2000, 2001, cuando él identifica un momento en el cual ya el uso de las pantallas, múltiples pantallas, ya es habitual en los hogares. Entonces, todos los que nacieron después de esa época son nativos digitales. Y los que nacimos antes vamos a ser inmigrantes digitales. Esta definición fue muy cuestionada, porque, a ver, es igual de nativa, no sé, yo a mi hija a los 2 años ya le daba la computadora, le descargaba jueguitos. Digo, es igual de nativo la persona que nació el mismo día que mi hija, en el medio de la puna, sin ni siquiera tener acceso a electricidad y mucho menos a internet. ¿Es igual de nativa para Mark Prensky? Sí. Para mí me quedan algunas dudas. Eso hizo que en algún momento otros teóricos, David White y Le Cornu, hablaran de la idea de clasificarnos como residentes o visitantes. Esta idea, más que por una cuestión etaria, esta clasificación está pensada en función del uso que hacemos de la tecnología. Es decir, los residentes somos los que usamos la tecnología habitualmente, que estamos familiarizados. Es decir, yo personalmente me considero un residente porque al trabajar en este área y porque me gusta, vivo siempre conectado. Y los visitantes serían aquellos que usan la tecnología, por ejemplo un docente que para dar una clase busca información, pero se siente más cómodo en un plano más analógico. Esto es lo que yo les pido que por ahí reflexionen en el trabajo práctico que les dejé ahí en el aula. Todas estas cosas son las que vamos a tener en cuenta para seguir trabajando, porque más adelante, con el avance de esta materia, vamos a empezar a pensar un poquito más en cómo se usan las tecnologías en las aulas, y para eso es importante que ustedes vean sobre todo lo que está como últimas diapositivas en la presentación que yo les dejé, porque ahí lo que pensamos y lo que figura ahí tiene más que ver con esta idea, ¿no? Que es la que vamos a ir recuperando a medida que avancemos. Es la idea de pensar la planificación de nuestras actividades, y cómo nosotros vamos a llevar adelante nuestras actividades mediadas por las tecnologías, pero eso ya es tema de las próximas unidades. Por ahora, este era el pequeño repasito de la clase que tuvimos por videoconferencia. Saben, me pueden consultar, está en el grupo de WhatsApp, me pueden consultar por acá por el aula, y si no hay ninguna consulta y no hay ninguna otra posibilidad, nos estaremos viendo dentro de un mes en la próxima clase. Chao, hasta entonces.